Buenas tardes a todos. Desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata les doy la bienvenida a estas jornadas a nivel nacional sobre derecho a la salud. Nuestro instituto, a partir del año 2011, viene desarrollando tareas en pos de generar y lograr la autonomía de esta importante rama del derecho. En estos tiempos que corren, donde la cuestión sanitaria ha hecho destrozos en todo el país y en todos los niveles, es importante, muy importante, que la colegiación legal de las provincias y de todo el país promuevan este tipo de actividades tendientes a concientizar los derechos que tienen las personas sobre su salud. Les agradezco a todos y felicito, por supuesto, a todos los que han organizado esta importante jornada de derecho. Muchísimas gracias, por supuesto, invitados a, a la ciudad de Mar del Plata apenas podamos tener presencialidad. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paz Bocio, yo soy referente de salud digital de la Universidad Nacional de Jujuy y junto con Griselda Salina y Estefanía Sosa somos socias y miembros activos de Legal Tech SED, que es un semillero de jóvenes profesionales dedicado al derecho informático y tecnológico, y vamos a presentar una ponencia sobre los robots sociales en salud, algunas reflexiones éticas y jurídicas para los nuevos dilemas que se presentan. El objetivo del trabajo es poder reflexionar sobre la interrelación de la inteligencia artificial, Internet de las cosas y la robótica, fundamentalmente a través de los robots sociales. Los robots sabemos que se clasifican según sus funciones o cuestiones cronológicas. Nosotros nos vamos a abocar a los robots inteligentes de quinta generación y de servicios, y cómo estos pueden pensarse en un futuro no muy lejano en el campo de la salud. Nos quisimos abocar a los robots sociales, si bien ya hace muchos años que empiezan a haber desarrollos. En el año 2006 aparece por primera vez un robot que empieza a trabajar en una institución de salud para poder levantar a los enfermos y ayudar así a los profesionales de la enfermería como cuestiones asistenciales. Esto fue en el año 2006, Riemann se llamaba, y ya digamos un poco más cercano en el tiempo apareció Piper, que son robots humanizados en cuanto a la interrelación que pueden generar. Pueden comunicarse en un montón de idiomas, en casi 20 idiomas, y poder a su vez establecer algún tipo de funciones de acompañamiento. Nos interesó pensar en la población envejecida y la cuestión vinculada a la soledad, y la soledad como una de las grandes pandemias que también vamos a tener que atravesar en un futuro no muy lejano, y cómo estos robots pueden cumplir algunas funciones asistenciales en las personas. También lo que quisimos hacer es relevar el estado normativo, tanto en Argentina como en América Latina, y mirar un poco lo que sucede en Europa, en el Parlamento Europeo, que ya ha emanado desde el año 2016 algunas normas de derecho civil vinculados a la robótica y algunas directrices o guías éticas para la implementación de la robótica en la vida diaria, ¿no? Ya que se está transformando como mucho. Lo que pudimos ver es que existe poca normativa, ¿no? En Argentina, no solo la ley de promoción del conocimiento establece algún tipo de actividad promovida vinculada a la inteligencia artificial, Internet de las cosas y robóticas, no en el campo de la salud específicamente. Sí que se han propuesto la generación del Consejo Federal de Robótica,
pero todavía son proyectos que han perdido estado parlamentario. En América Latina tampoco pudimos encontrar regulación en la materia. Y sí en el Parlamento Europeo, como decía antes, estas normas. También lo que quisimos hacer es con un conjunto de estudiantes del posgrado de bioética clínica del programa de educación permanente de bioética de la UNESCO y nuestros propios compañeros de LegalTech poder generar preguntas que puedan orientar el día de mañana el debate. Así que hicimos muchas preguntas, nos hacemos muchas preguntas con respecto al tema de la responsabilidad, el tipo de cobertura, el tipo de funciones, porque el Parlamento Europeo también ha planteado como una nueva categoría, que es la categoría de persona electrónica, y esto nos genera como muchas dudas, así que los invitamos a que lean nuestro paper, donde ahí explayamos y profundizamos mucho más en la temática, así que muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Martín Friedman, soy abogado, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Ejerzo hace muchos años asesorando instituciones de salud y bueno, agradezco la oportunidad de poder presentar mi ponencia en uno de los temas propuestos. El tema que elegí son los retos éticos y legales en el desarrollo de inteligencia artificial en el sector salud. Para poder darle una introducción a este tema, le voy a pedir una ayuda a mi asistente, que utilizando inteligencia artificial quizás pueda aportarnos algo a esta ponencia. Alexa, ¿me podrías informar cuáles son los retos éticos y legales del desarrollo de inteligencia artificial en el sector salud? Lo siento, no lo tengo claro. No siempre la inteligencia artificial tiene todas las respuestas. La inteligencia artificial no es infalible. Igualmente, la inteligencia artificial es una oportunidad. Es una oportunidad que tiene un gran desarrollo en el sector salud y una gran aplicación. Existen diversos desarrollos y diversas creaciones que tienen una real aplicación. En mi trabajo, lo que voy a abordar es la problemática que se está evaluando a nivel internacional. El desarrollo de inteligencia artificial es un tema actual. La Organización Mundial de la Salud, en junio de este año, emitió un informe específicamente haciendo referencia a las cuestiones éticas y legales que están involucradas en el desarrollo de esta tecnología. La Comunidad Europea, la Unión Europea, hace tiempo que viene trabajando en este tema y en la actualidad tienen un proyecto de reglamento de inteligencia artificial a estudio de su parlamento. A nivel sudamericano, la Organización Panamericana de la Salud también ha desarrollado este punto y ha abordado la discusión de cuáles son los retos que tenemos para regular esta situación, si es que es necesario. En todas las discusiones hay algunos puntos que se han sido coincidentes de cuáles son estos retos éticos y legales o estos dilemas éticos que se presentan en estos desarrollos. Se habla de la autonomía humana. La inteligencia artificial vino a sustituir a la persona, o más bien a sustituir el poder de decisión de las personas. Ese es uno de los dilemas que se presentan. Ahí en el trabajo van a poder ver un poco cuál es el desarrollo y el análisis que se hace del tema. Adelantándoles un poco la conclusión, entendemos que siempre tiene que haber un margen para la decisión humana. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil, muy precisa, que ahorra tiempos, pero no sustituye la decisión humana. También vamos a hablar de transparencia, de documentación, de trazabilidad, cuestiones que son muy importantes para el desarrollo de estas aplicaciones y que tienen que estar siempre presentes. Vamos a hablar de seguridad, de protección de datos y también de responsabilidad. ¿Es un algoritmo responsable? ¿Puedo responsabilizar un algoritmo? ¿A quién responsabilizo? ¿Al desarrollador? ¿Al médico? Bueno, les agradezco la oportunidad
y les dejo ahí para que lean mi ponencia. Alexa, aplausos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Débora Lema y quiero compartir con ustedes el trabajo denominado Atención Paliativa en Cuidados Intensivos, Derechos al Final de la Vida, durante y pospandemia. El mismo está relacionado con mi experiencia profesional como trabajadora social de una unidad de cuidados intensivos y del equipo de cuidados paliativos del Hospital General de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene como objetivo dar cuenta de cómo la filosofía de los cuidados paliativos puede ser incorporada a las áreas críticas, ya que fue a través de la pandemia una de las oportunidades que tuvimos de poder vislumbrar esta gran importancia de integrar ambas áreas, y sobre todo también pensando en lo que tiene que ver con las complejidades de los nuevos escenarios sociodemográficos actuales que tanto impacto tienen en la salud de la población, sobre todo pensando en los porcentajes de discapacidad y fragilidad que se atraviesan. Para llegar a ese análisis, previamente realizaré un recorrido sobre lo que ha sido la concepción de la muerte a través de los años, ya que a cómo se la ha concebido va a impactar y tener que ver con cómo se la asimila y se la puede trabajar, y a la vez cómo se han organizado los servicios de salud en torno a ello. Pensando en el surgimiento de los cuidados paliativos, es una filosofía y estrategia de trabajo que aborda al paciente en manera de integración en cuanto a las áreas de lo físico, lo social, lo espiritual y lo psicológico, y a su familia también, y que justamente en sus inicios hizo hincapié en la atención de aquellas personas cuyos tratamientos activos no eran posibles. Por el contrario, surgen las terapias intensivas en el marco del mismo momento histórico, de la medicalización de la medicina, y como un espacio disruptivo a nivel hospitalario, el que implicaba la posibilidad de revertir situaciones que hasta ese momento sí o sí finalizaban en la muerte. Estos dos espacios, si bien aparecen antagónicos, pueden ser integrados y comparten en la actualidad, ante estas necesidades de la población y la cronificación de enfermedades, la necesidad de ser integrados para brindar cuidados continuos. Hay algunas particularidades que se presentan en la unidad de terapia intensiva y que han sido puestas muy en evidencia a partir de la pandemia, y que tienen que ver con las cuestiones de la comunicación, con las dificultades que existen muchas veces para la toma de decisiones, que resultan ser complejas y cotidianas, y que también se han visto tan interpelados durante este tiempo de pandemia, y para los que tuvieron que ser incorporados comités de triage o de crisis para poder pensar en lo que fue la asignación de los recursos. Asimismo, desde la bioética aparecen cuestiones relativas a lo que es la Agradecimientos al Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y a la Red Internacional de Bioderecho por la convocatoria a la presentación de ponencias y comunicaciones en el marco de las 7ª Jornadas Nacionales del Derecho a la Salud y el 6º Seminario Internacional de Bioderecho. Mi nombre es Lutari Naranjo Colorado, colombiana. La ponencia se titula Deliberaciones sobre los derechos en el final de la vida. Esa ponencia se estructuró en 4 partes. La primera parte hace referencia al tema de una serie de definiciones. Dentro de eso destacamos la definición internacional dada por el Consejo de Europa en su resolución y recomendación 1418 del año 99, donde da unas directrices a los países miembros del Consejo de Europa y solicita que se permita que los pacientes no sufran padecimientos insoportables a la muerte, que no se prolongue su vida si no es parte de su voluntad, y que se busquen los soportes económicos para poder apoyarlos. Dentro de esas largas trabajo de definiciones se encontraron también una serie de conceptos emergentes.
En el punto número 2 trabajaremos lo que es el tema constitucional de Colombia a través de la Constitución del año 91, en la cual se fundamentan los derechos los pacientes y familiares para poder pedir su protección. Dentro de eso tenemos el artículo 5 que hace referencia a todo lo que es el tema de la dignidad humana, el artículo número 13 que hace referencia a la igualdad y el artículo número 16 que habla del libre desarrollo de la personalidad. En el punto número 3 vemos la evolución de la jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional. Se han tomado 6 jurisprudencias, de las cuales se destaca que efectivamente se ha protegido el derecho que tienen los colombianos, pacientes enfermos y familiares. Por un lado. Por otro lado, también se ha logrado que a través de recomendaciones se legislen procedimientos claros. Lo que no ha logrado la Corte Constitucional es que efectivamente el Congreso de la República emane una ley que permita que efectivamente se logre proteger el derecho a morir dignamente. En el punto número 4 hemos elaborado un trabajo relacionado con la contrastación que hacemos desde la experiencia de Colombia con el país de Bélgica, que es uno de los líderes europeos frente al tema del respeto a los derechos a morir dignamente. En ese se han manejado varias variables. Dentro de las variables que tenemos es el tema de la legalidad. Desde el 2002 en Bélgica existe una normatividad sobre el derecho a morir dignamente, en Colombia no existe. También hay unos documentos vitales como es el testamento que permite que las personas expresen claramente por escrito sus derechos. Estimadas y estimados miembros del jurado, los saludo. Mi nombre es Gabriela Nucharone. Voy a presentar en este breve video la ponencia que he presentado para las jornadas. El eje temático elegido es retos éticos y legales de la inteligencia artificial en salud. El título versa sobre salud e intimidad, derechos personalísimos que conviven con la irrupción tecnológica y de inteligencia artificial, y buscamos un equilibrio. En este sentido, la ponencia aborda los principios rectores en materia de salud e inteligencia artificial para realizar una visualización de los desafíos que se presentan en la materia, visibilizando que es un hecho de la realidad que la inteligencia artificial se encuentra presente en las prestaciones del servicio de salud, en la organización sanitaria, y en consecuencia, sin el temor a lo desconocido, entendemos que el derecho, con el derecho vigente y esperando seguramente futuras modificaciones normativas, pueda lograr ese equilibrio. ¿A partir de qué elementos creemos que este equilibrio es posible? Bueno, enumeramos los principios que comparten tanto la salud como la inteligencia artificial, y allí es nuestro punto de partida en esta complejidad que llamamos, citando al maestro Ciuro Caldani, complejidad pura. Y en esta complejidad pura observamos que rigen en materia de salud el principio de no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y universalidad, rendición de cuentas, calidad. Y por otro lado, vemos que en inteligencia artificial, un documento emitido por la Comisión Europea, nos habla de principios rectores en la materia, la dignidad humana, la libertad individual, nos habla de el respeto de la autonomía humana, la prevención del daño, la equidad y la explicabilidad. Creemos que advertimos en realidad que en común tenemos el respeto, por supuesto, de la dignidad y la equidad, la accesibilidad y la explicabilidad. En este último, conformado también por la información, que es obviamente un elemento protagónico dentro de la prestación del servicio de salud. Enunciamos aquellas prestaciones en que hoy efectivamente se está utilizando IA en distintos
organizaciones sanitarias y sistemas de salud, de algún modo de evidenciar que esto sucede. Y si bien no creemos que sea de muchísima innovación la ponencia, entendemos que hay que ordenar, es decir, hay que ordenar y hacer algunas precisiones que nos van a permitir tener un horizonte más claro de qué normativa en definitiva debemos lograr en estos puntos. En el mientras tanto, aferrándonos a los principios generales, creemos necesario que la información adecuada, oportuna, la alfabetización en materia de IA dentro del sistema sanitario son elementales para comenzar a andar un camino que ya tiene un tramo bastante interesante recorrido. Entonces, fundamentalmente lo que esperamos es que se comience esta alfabetización y comenzar a informar a los usuarios del servicio de salud que la inteligencia artificial se está aplicando. Y cuando se lo debe informar, creemos fundamental que esa información no debe ser dada cuando el paciente, el ciudadano sanitario está accediendo al servicio porque tiene una patología, sino que se lo tiene que informar a través de las cartillas, de campañas de publicidad, de cuando se va a hacer estudios, de cuando ingresa a el sistema sanitario, a través de símbolos inequívocos. Es decir, que comencemos a visibilizar el símbolo de la IA que explique en qué prestaciones del servicio de salud se está aplicando la IA. Algo parece tan sencillo y tan de obviedad, pero creemos que es vital. Así como se reconoce cualquier símbolo que implica, por ejemplo, no fumar, o que implica el silencio dentro de un establecimiento sanitario, empezar a implementar el símbolo de la IA para que la gente comience a conocer, sin necesidad de leer términos y condiciones, que la IA forma parte de la prestación del servicio de salud. Creemos, no nos podemos extender por el tiempo, abundaremos en la explicación de la ponencia en el caso de que el jurado así lo requiera y esperemos haber sido claros en este sentido. Muchas gracias y nos encontramos a disposición. Muy buenas tardes a todas y a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Karina Mariel Papini y estoy muy contenta de participar en estas Jornadas Nacionales de Derecho de Salud. En el estado de desarrollo tecnológico actual, algunos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han considerado que la inteligencia artificial brinda grandes expectativas para mejorar la salud y la medicina en todo el mundo. Es necesario aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial colocando a la persona humana en el centro, es decir, respetando la dignidad intrínseca de todas las personas humanas. El tratamiento automatizado de datos personales con inteligencia artificial ha permitido procesar enormes cantidades de datos a una velocidad nunca antes imaginada. Esto ha permitido, entonces, recolectar enormes cantidades de datos, someterlos a procesamientos, elaborar perfiles, compararlos, someter los datos a procesos de scoring, realizar predicciones, en base a ellos tomar decisiones que impactan en la vida de las personas humanas, transferir los datos, subastarlos. Las normas de protección de datos personales en general consideran que los datos de salud forman parte de una categoría especial conocida como datos sensibles. Esto es lo que sucede con la Ley de Protección de Datos de la República Argentina. Estas normas establecen requisitos más exigentes
para someter los datos sensibles, inclusive los datos de salud, a tratamiento. Ahora bien, en este contexto es necesario que aprovechemos los beneficios de la inteligencia artificial, pero a su vez es necesario que las normas de protección de datos personales consagren nuevos mecanismos de protección de las personas humanas titulares de los datos y establezcan requisitos más exigentes para el procesamiento. Estos requisitos entiendo que deben ser exigidos a todas aquellas personas que intervienen en el ciclo de vida de los sistemas, desde la incubación hasta el despliegue y durante toda la ejecución. Entre estos requisitos se deben exigir, bajo mi punto de vista, el cumplimiento de todos aquellos que hacen a la existencia de sistemas de inteligencia artificial fiable, lo cual incluye la transparencia, la trazabilidad, la rendición de cuentas. Asimismo, es necesario generar las condiciones para que la persona humana pueda brindar un consentimiento realmente válido. Para ello, además, es necesario cumplir con el deber de información. Al tratarse de datos de salud, datos sensibles, es necesario que esta información tenga características. Debe ser cierta, clara, detallada, oportuna, adaptada a la situación en la que se encuentra la persona titular de los datos de salud. Finalmente, entre otros requisitos, es necesario que se exija que se cumpla con procesos de anonimización de los datos de salud. Si se logra cumplir con todas estas exigencias, va a ser posible aprovechar la inteligencia artificial y a la vez proteger los derechos humanos de las personas titulares de los datos de salud y respetar la esfera más íntima de las personas. Muchas gracias. Buen día, reciban un cordial saludo desde Ciudad de Guatemala. Aquí el abogado Alan Pierce Samayoa Chavarría, presentando para el concurso a la 7ª jornada de Derecho de Salud una breve ponencia que a continuación explicaré. Como todos bien sabemos, el mundo ha sido atacado por un virus pandémico, ¿verdad? El COVID-19, y cada uno de los gobiernos y estados nacionales han buscado la manera de proteger a su población, específicamente proteger el derecho a la salud. Su servidor el año pasado tuvo la oportunidad de estar inmerso en el Ministerio de Salud, tanto como secretario ejecutivo del ministro, como secretario del Consejo Nacional de Salud, que es un órgano integrado por distintas entidades públicas y privadas que asesoran al ministerio. Y en ese sentido nos vimos involucrados en la contención del virus en el país. Guatemala ha tenido la ventaja que ha logrado acentuar y contener el virus en relación a otros países, a pesar de ser un país tercermundista con recursos limitados y con un histórico sistema de salud con necesidades. En ese sentido, vimos nosotros en su momento la decisión del gobierno estatal, ¿verdad?, de tomar parte de los estados de excepción contemplados en la ley para contener a la población, restringiéndole sus derechos constitucionales como la libertad de locomoción, libertad de reunión, entre otros.
y con esto contener el virus. En sí la ponencia que estoy presentando hace un breve resumen de las medidas que se tomaron en su momento cuando se establecieron estos estados de excepción, específicamente el estado de calamidad pública, cómo se moldeó para proteger el derecho a la salud dicho estado y sus repercusiones. No he sido muy extenso en cuanto a esto porque es una breve reseña, tomando en consideración el eje temático de las perspectivas del derecho, ¿verdad?, en la región latinoamericana. Bien, hasta ahí mi intervención. Estaré enviando también vía por escrito, conforme mencionan las bases, el documento, y quedo a la espera de su admisión, ¿verdad? Si fuera en ese sentido, y así mismo modificaciones y ampliaciones que consideren pertinentes de ser admitido. Muchas gracias y buen día nuevamente. Los recientes avances en neurociencia, inteligencia artificial y neurotecnología buscan disrumpir el ámbito de la salud. Tal es el caso de los avances en interfaces neuronales o interfaces cerebro-computadora que buscan conectar el cerebro humano con mecanismos de inteligencia artificial. Esto permite a personas que sufren algún tipo de discapacidad motora, audiovisual, o personas que sufren enfermedades neurológicas como el Parkinson, por ejemplo, o algún tipo de desorden mental, como lo puede ser la ansiedad o depresión, y estas herramientas son utilizadas para tratarlas en un ámbito clínico. Tal es el caso de tecnologías como el implante del ojo biónico, que buscan restaurar la capacidad sensorial en personas que sufren algún tipo de impedimento, en este caso visual. Pero también estas neurotecnologías también pueden ser utilizadas en personas sanas que buscan aumentar o mejorar sus capacidades cognitivas o sensoriales. Esto puede generar una profunda brecha social entre personas que decidieran aumentar sus habilidades cognitivas o sensoriales. Pero es el caso que hay personas que pudieran no tener los mecanismos de acceder a ellas o simplemente decidieran no hacerlo. Esto puede generar una serie de desafíos éticos, legales y sociales que deben ser considerados por el derecho para su regulación. Esto ha llevado a países como Chile a buscar regular estas novedosas figuras jurídicas. La Comisión de Desafíos del Futuro del Senado chileno introdujo hace poco un proyecto de ley de neuroderechos que busca dar protección a las personas frente a los riesgos y desafíos que generan estas neurotecnologías. Este proyecto de ley busca regular novedosas figuras jurídicas, como lo es el derecho a la libertad cognitiva, un derecho de acceso equitativo al mejoramiento cognitivo y una protección contra sesgos algorítmicos para evitar que se produzcan inequidades sociales y garantizar a las personas un acceso justo y equitativo a estas neurotecnologías. Pero regular estos neuroderechos trae importantes desafíos éticos y legales a considerar. Uno de ellos es la autonomía, garantizar un consentimiento informado y establecer mecanismos efectivos para garantizar una protección a todas las personas en el acceso a estas neurotecnologías. Uno de los aspectos más complejos es determinar cuál es el contenido esencial de estos neuroderechos, cuáles deben ser sus límites y cómo deben ser regulados. Es aquí donde la bioética juega un papel fundamental al servir del bioderecho como instrumento para la adecuada deliberación de estas novedosas figuras. Es importante que los diversos países sumen a esta iniciativa de procurar una regulación efectiva de las neurotecnologías y de garantizar una efectiva protección a todas las personas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En esta ocasión me ha tocado a mí exponer lo que es,
la figura del consentimiento como un eximente de responsabilidad en el derecho penal peruano hacia la despenalización de la eutanasia. En este trabajo, lo que se va a proponer es realizar un análisis de la figura del consentimiento y cómo es que este podría ser un eximente de responsabilidad para el derecho penal peruano, al ser aplicado específicamente en los casos de eutanasia. En ese sentido, vamos a pretender, en primer término, demostrar que la figura del consentimiento tiene que ser considerado como válido y como relevante. ¿Por qué? Porque es expresado cuando es expresado por el titular de un bien jurídico individual, debido a que este tiene el control sobre el mismo, ¿no? Y en segundo, que el Estado tiene que respetar la voluntad del interesado sin sobreponerse y sin anularla, conforme a la concepción neopersonalista, que señala que entre la relación Estado-individuo, el primero tiene que estar supeditado al segundo. Ahora, se va a entender primero por consentimiento, ¿no? Como la expresión de una conformidad de una conducta que es inminente de otro, pero que el declarante de su conformidad puede impedir, ¿no? A lo largo del tiempo se han creado diversas teorías, siendo las más relevantes que el consentimiento sea considerado como o una causa de justificación o una causa de necesidad. Para el presente trabajo se ha tomado en consideración la última de ellas, porque esto genera de que el titular del bien jurídico, al momento de dar consentimiento a un tercero, a un agente, origine que la conducta no lesione ningún tipo de bien jurídico individual. Por ende, la conducta vendría a ser inatípica. Ahora, estando ya a que estamos hablando de la relación del consentimiento con los bienes jurídicos individuales, diciendo que la vida es un bien jurídico individual, ¿no? La pregunta es, si actualmente nos encontramos en un Estado social y democrático de derecho, ¿no? En el cual tienen que ser respetados los derechos pues, el bien jurídico individual se divide entre disponibles e indisponibles, ¿qué sucede en los casos en donde una persona, es decir, un enfermo terminal que ya no tiene ningún tipo de alternativas, ¿no? Y esté bajo sufrimientos intolerables, desee pues, o manifieste de forma clara y concisa y libre que desea terminar con su vida, ¿no? ¿Es acaso posible que el consentimiento que es emitido por esta persona, ¿no? sea realmente relevante, ya que esta es una forma de autodeterminarse, ¿no? Y en aras de salvaguardar también su derecho a la vida, su derecho a la libertad, su derecho a la dignidad, incluso a la muerte digna, y en consecuencia no se genere ningún tipo de vulneración al bien jurídico? Pues nosotros creemos que sí. Si bien el Estado tiene el deber de proteger los derechos, y en específico el derecho a la vida, no tiene, pues, el derecho de esta protección. Es decir, que solamente tiene la obligación de actuar frente a ataques que no son queridos, lo cual no sucede en los casos de eutanasia, porque es el mismo titular del bien jurídico que está manifestando de manera libre y de manera válida que desea culminar con su vida por la misma situación, por el mismo contexto en el cual se encuentra. Entonces, no tendría sentido pues, señalar que verdaderamente se ha lesionado un bien jurídico por parte de un agente debido a que existe ya pues, una intervención en una esfera ajena, pero que esta intervención ha sido determinada por el consentimiento. Entonces, el exigir a una persona que se encuentre atravesando una situación así y que desee poner fin a su vida y asumir conductas, ¿no? Como es el soportar dolores físicos, dolores psíquicos, sin tener pues la oportunidad de renunciar a su propio derecho a la vida, desplegando así su propio autodesarrollo como persona, ¿no? No corresponde pues a una marca de la democracia. Es decir, se establece bien el derecho a vivir, pero no el deber de vivir. Entonces, el validar la eutanasia, para mí, implicaría la aceptación por parte de la sociedad del principio de autonomía de una persona, lo cual significa que se tienen que respetar aquellas decisiones que nosotros no compartimos. Gracias. Bueno, en este eje, retos éticos y legales de la inteligencia artificial en la salud, es un tema de gran trascendencia, bueno, como todos los que están propuestos. En mi caso, elijo este eje porque vengo estudiando sobre el tema de las tecnologías y el derecho. Mi ponencia la he nombrado como la inteligencia artificial como aliada de la salud. Habría que entender el concepto de inteligencia artificial. La Comisión de la Unión Europea lo define como una combinación de tecnologías, datos, algoritmos que tienen
o se manejan por una capacidad informativa. En mi trabajo yo quiero presentar, diríamos, las luces y sombras de la tecnología, en este caso aplicada a la inteligencia artificial y la salud, porque la inteligencia artificial impacta grandemente, así como impacta también en otras dos grandes áreas, que es la seguridad y la educación. Y este impacto puede ser positivo, puede ser negativo. Digamos que lo abordo desde los diferentes actores que están comprendidos en el manejo de la inteligencia artificial o de los usuarios de ellas. Y ahí me voy a referir tanto sea los actores del área salud, los pacientes, como los desarrolladores de estas tecnologías aplicadas a la salud y asimismo las prestadores de asistencia médica. Lo más importante que encuentro es que no hay que perder de vista la mirada antropocéntrica, es decir, no tengo una posición nihilista respecto a las tecnologías. Yo creo que lo importante es no olvidar que detrás de la tecnología está el hombre y por eso la forma de salvaguardar todo en pos del beneficio de la sociedad, bajo esta mirada que decíamos antropocéntrica, es no perder de vista que quienes están atrás de las tecnologías son los hombres. Por lo tanto, debemos enmarcarnos en pautas éticas y jurídicas, que es lo que nos va a llevar en un entorno positivo a beneficiarnos como sociedad, teniendo presente los principios de los derechos fundamentales que hacen a la dignidad del ser humano. Acá voy a presentar algunos casos de aplicación de la inteligencia artificial en el área salud, y hay casos como, por ejemplo, planteo uno de Machine Learning en Estados Unidos, que se puede llegar a detectar riesgo de muerte prematura, pero quiero a todo esto hacer una llamada de atención a la necesidad de ciertos parámetros que hay que fijarse para justamente no perder de vista este sentido positivo que pueden darle justamente las tecnologías a la salud, repitiendo un poco en beneficio de la sociedad. Las políticas públicas, es decir, el Estado encargado de proteger a la comunidad, no puede estar ausente, y en el contexto global en que vivimos, debe existir estas políticas con una interrelación a nivel nacional, regional y yo diría mundial. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paz Bocio, yo soy referente de salud digital de la Universidad Nacional de Jujuy y junto con Griselda Salina y Estefanía Sosa somos socias y miembros activos de Legal Tech SED, que es un semillero de jóvenes profesionales dedicado al derecho informático y tecnológico, y vamos a presentar una ponencia sobre los robots sociales en salud, algunas reflexiones éticas y jurídicas para los nuevos dilemas que se presentan. El objetivo del trabajo es poder reflexionar sobre la interrelación de la inteligencia artificial, Internet de las cosas y la robótica, fundamentalmente a través de los robots sociales. Los robots sabemos que se clasifican según sus funciones o cuestiones cronológicas. Nosotros nos vamos a abocar a los robots inteligentes de quinta generación y de servicios, y cómo estos pueden pensarse en un futuro no muy lejano en el campo de la salud. Nos quisimos abocar a los robots sociales, si bien ya hace muchos años que empiezan a haber desarrollos. En el año 2006 aparece por primera vez un robot
que empieza a trabajar en una institución de salud para poder levantar a los enfermos y ayudar así a los profesionales de la enfermería como cuestiones asistenciales. Esto fue en el año 2006, Riemann se llamaba, y ya digamos un poco más cercano en el tiempo apareció Piper, que son robots humanizados en cuanto a la interrelación que pueden generar. Pueden comunicarse en un montón de idiomas, en casi 20 idiomas, y poder a su vez establecer algún tipo de funciones de acompañamiento. Nos interesó pensar en la población envejecida y la cuestión vinculada a la soledad, y la soledad como una de las grandes pandemias que también vamos a tener que atravesar en un futuro no muy lejano, y cómo estos robots pueden cumplir algunas funciones asistenciales en las personas. También lo que quisimos hacer es relevar el estado normativo, tanto en Argentina como en América Latina, y mirar un poco lo que sucede en Europa, en el Parlamento Europeo, que ya ha emanado desde el año 2016 algunas normas de derecho civil vinculados a la robótica y algunas directrices o guías éticas para la implementación de la robótica en la vida diaria, ¿no? Ya que se está transformando como mucho. Lo que pudimos ver es que existe poca normativa, ¿no? En Argentina no solo la ley de promoción del conocimiento establece algún tipo de actividad promovida vinculada a la inteligencia artificial, Internet de las Cosas y robóticas, no en el campo de la salud específicamente. Sí que se han propuesto la generación del Consejo Federal de Robótica, pero todavía son proyectos que han perdido estado parlamentario. En América Latina tampoco pudimos encontrar regulación en la materia, y sí en el Parlamento Europeo, como decía antes, estas normas. También lo que quisimos hacer es, con un conjunto de estudiantes del posgrado de bioética clínica del programa de educación permanente de bioética de la UNESCO y nuestros propios compañeros de LegalTech, poder generar preguntas que puedan orientar el día de mañana el debate. Así que hicimos muchas preguntas, nos hacemos muchas preguntas con respecto al tema de la responsabilidad, el tipo de cobertura, el tipo de funciones, porque el Parlamento Europeo también ha planteado como una nueva categoría, que es la categoría de persona electrónica, y esto nos genera como muchas dudas. Así que los invitamos a que lean nuestro paper, donde ahí explayamos y profundizamos mucho más en la temática, así que muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Martín Friedman, soy abogado, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Ejerzo hace muchos años asesorando instituciones de salud, y bueno, agradezco la oportunidad de poder presentar mi ponencia en uno de los temas propuestos. El tema que elegí son los retos éticos y legales en el desarrollo de inteligencia artificial en el sector salud. Y para poder darle una introducción a este tema, le voy a pedir una ayuda a mi asistente, que utilizando inteligencia artificial quizás pueda aportarnos algo a esta ponencia. Alexa, ¿me podrías informar cuáles son los retos éticos y legales del desarrollo de inteligencia artificial en el sector salud? Lo siento, no lo tengo claro. No siempre la inteligencia artificial tiene todas las respuestas. La inteligencia artificial no es infalible. Igualmente, la inteligencia artificial es una oportunidad. Es una oportunidad que tiene un gran desarrollo en el sector salud y una gran aplicación. Existen diversos desarrollos y diversas creaciones que tienen una real aplicación. En mi trabajo, lo que voy a abordar es la problemática que se está evaluando a nivel internacional. El desarrollo de inteligencia artificial es un tema actual.
La Organización Mundial de la Salud, en junio de este año, emitió un informe específicamente haciendo referencia a las cuestiones éticas y legales que están involucradas en el desarrollo de esta tecnología. La Comunidad Europea, la Unión Europea, hace tiempo que viene trabajando en este tema y en la actualidad tienen un proyecto de reglamento de inteligencia artificial a estudio de su parlamento. A nivel sudamericano, la Organización Panamericana de la Salud también ha desarrollado este punto y ha abordado la discusión de, bueno, cuáles son los retos que tenemos para regular esta situación, si es que es necesario. En todas las discusiones hay algunos puntos que se han sido coincidentes de cuáles son estos retos éticos y legales o estos dilemas éticos que se presentan en estos desarrollos. Se habla de la autonomía humana. La inteligencia artificial vino a sustituir a la persona, o más bien a sustituir el poder de decisión de las personas. Ese es uno de los dilemas que se presentan. Ahí en el trabajo, bueno, van a poder ver un poco cuál es el desarrollo y el análisis que se hace del tema. Adelantándoles un poco la conclusión, entendemos que siempre tiene que haber un margen para la decisión humana. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil, muy precisa, que ahorra tiempos, pero no sustituye la decisión humana. También vamos a hablar de transparencia, de documentación, de trazabilidad, cuestiones que son muy importantes para el desarrollo de estas aplicaciones y que tienen que estar siempre presentes. Vamos a hablar de seguridad, de protección de datos y también de responsabilidad. ¿Es un algoritmo responsable? ¿Puedo responsabilizar un algoritmo? ¿A quién responsabilizo? ¿Al desarrollador? ¿Al médico? Bueno, les agradezco la oportunidad y les dejo ahí para que lean mi ponencia. Alexa, aplausos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Débora Lema y quiero compartir con ustedes el trabajo denominado Atención Paliativa en Cuidados Intensivos, Derechos al Final de la Vida, durante y pospandemia. El mismo está relacionado con mi experiencia profesional como trabajadora social de una unidad de cuidados intensivos y del equipo de cuidados paliativos del Hospital General de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene como objetivo dar cuenta de cómo la filosofía de los cuidados paliativos puede ser incorporada a las áreas críticas, ya que fue a través de la pandemia una de las oportunidades que tuvimos de poder vislumbrar esta gran importancia de integrar ambas áreas y sobre todo también pensando en lo que tiene que ver con las complejidades de los nuevos escenarios sociodemográficos actuales que tanto impacto tienen en la salud de la población, sobre todo pensando en los porcentajes de discapacidad y fragilidad que se atraviesan. Para llegar a ese análisis, previamente realizaré un recorrido sobre lo que ha sido la concepción de la muerte a través de los años, ya que a cómo se la ha concebido va a impactar y tener que ver con cómo se la asimila y se la puede trabajar, y a la vez cómo se han organizado los servicios de salud en torno a ello. Pensando en el surgimiento de los cuidados paliativos, es una filosofía y estrategia de trabajo que aborda al paciente en manera de integración en cuanto a las áreas de lo físico, lo social, lo espiritual y lo psicológico, y a su familia también, y que justamente en sus inicios hizo hincapié en la atención de aquellas personas cuyos tratamientos activos no eran posibles. Por el contrario, surgen las terapias intensivas en el marco del mismo momento histórico, de la medicalización de la medicina, y como un espacio disruptivo a nivel hospitalario, el que implicaba la posibilidad de revertir situaciones que hasta ese momento sí o sí finalizaban en la muerte. Estos dos espacios, si bien aparecen antagónicos, pueden ser integrados y comparten en la actualidad, ante estas necesidades de la población y la cronificación de enfermedades, la necesidad de ser integrados para brindar cuidados continuos. Hay algunas particularidades que se presentan en la unidad de terapia intensiva y que han sido puestas muy en evidencia a partir de la pandemia y que tienen que ver con las cuestiones de la comunicación,
con las dificultades que existen muchas veces para la toma de decisiones, que resultan ser complejas y cotidianas, y que también se han visto tan interpeladas durante este tiempo de pandemia, y para los que tuvieron que ser incorporados comités de triage o de crisis para poder pensar en lo que fue la asignación de los recursos. Asimismo, desde la bioética aparecen cuestiones relativas a lo que es la Agradecimientos al Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y a la Red Internacional de Bioderecho por la convocatoria a la presentación de ponencias y comunicaciones en el marco de las 7ª Jornadas Nacionales del Derecho a la Salud y el 6º Seminario Internacional de Bioderecho. Mi nombre es Luz Dari Naranjo Colorado, colombiana. La ponencia se titula Deliberaciones sobre los derechos en el final de la vida. Esa ponencia se estructuró en 4 partes. La primera parte hace referencia al tema de una serie de definiciones. Dentro de eso destacamos la definición internacional dada por el Consejo de Europa en su resolución y recomendación 1418 del año 99, donde da unas directrices a los países miembros del Consejo de Europa y solicita que se permita que los pacientes no sufran padecimientos insoportables a la muerte, que no se prolongue su vida si no es parte de su voluntad y que se busquen los soportes económicos para poder apoyarlos. Dentro de esas largas trabajo de definiciones se encontraron también una serie de conceptos emergentes. En el punto número 2 trabajaremos lo que es el tema constitucional de Colombia a través de la Constitución del año 91, en la cual se fundamentan los derechos los pacientes y familiares para poder pedir su protección. Dentro de eso tenemos el artículo 5 que hace referencia a todo lo que es el tema de la dignidad humana, el artículo número 13 que hace referencia a la igualdad y el artículo número 16 que habla del libre desarrollo de la personalidad. En el punto número 3 vemos la evolución de la jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional. Se han tomado 6 jurisprudencias, de las cuales se destaca que efectivamente se ha protegido el derecho que tienen los colombianos, pacientes enfermos y familiares. Por un lado. Por otro lado, también se ha logrado que a través de recomendaciones se legislen procedimientos claros. Lo que no ha logrado la Corte Constitucional es que efectivamente el Congreso de la República emane una ley que permita que efectivamente se logre proteger el derecho a morir dignamente. En el punto número 4 hemos elaborado un trabajo relacionado con la contrastación que hacemos desde la experiencia de Colombia con el país de Bélgica, que es uno de los líderes europeos frente al tema del respeto a los derechos a morir dignamente. En ese se han manejado varias variables. Dentro de las variables que tenemos es el tema de la legalidad. Desde el 2002 en Bélgica existe una normatividad sobre el derecho a morir dignamente, en Colombia no existe. También hay unos documentos vitales como es el testamento que permite que las personas expresen claramente por escrito sus derechos. Estimadas y estimados miembros del jurado, los saludo. Mi nombre es Gabriela Nucharone. Voy a presentar en este breve video la ponencia que he presentado para las jornadas. El eje temático elegido es Retos éticos y legales de la inteligencia artificial en salud. El título versa sobre salud e intimidad, derechos personalísimos que conviven con la irrupción tecnológica y de inteligencia artificial, y buscamos un equilibrio. En este sentido, la ponencia aborda los principios rectores en materia de salud e inteligencia artificial para realizar una visualización de los desafíos que se presentan en la materia, visibilizando que es un hecho de la realidad que la inteligencia artificial se encuentra
presente en las prestaciones del servicio de salud, en la organización sanitaria, y en consecuencia, sin el temor a lo desconocido, entendemos que el derecho, con el derecho vigente y esperando seguramente futuras modificaciones normativas, pueda lograr ese equilibrio. ¿A partir de qué elementos creemos que este equilibrio es posible? Bueno, enumeramos los principios que comparten tanto la salud como la inteligencia artificial, y allí es nuestro punto de partida en esta complejidad que llamamos, citando al maestro Siuro Caldani, complejidad pura. Y en esta complejidad pura observamos que rigen en materia de salud el principio de no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y universalidad, rendición de cuentas, calidad. Y por otro lado, vemos que en inteligencia artificial, un documento emitido por la Comisión Europea, nos habla de principios rectores en la materia, la dignidad humana, la libertad individual, nos habla de el respeto de la autonomía humana, la prevención del daño, la equidad y la explicabilidad. Creemos que advertimos en realidad que en común tenemos el respeto, por supuesto, de la dignidad y la equidad, la accesibilidad y la explicabilidad. En este último, conformado también por la información, que es obviamente un elemento protagónico dentro de la prestación del servicio de salud. Enunciamos aquellas prestaciones en que hoy efectivamente se está utilizando IA en distintas organizaciones sanitarias y sistemas de salud, de algún modo de evidenciar que esto sucede. Y si bien no creemos que sea de muchísima innovación la ponencia, entendemos que hay que ordenar, es decir, hay que ordenar y hacer algunas precisiones que nos van a permitir tener un horizonte más claro de qué normativa en definitiva debemos lograr en estos puntos. En el mientras tanto, aferrándonos a los principios generales, creemos necesario que la información adecuada, oportuna, la alfabetización en materia de IA dentro del sistema sanitario son elementales para comenzar a andar un camino que ya tiene un tramo bastante interesante recorrido. Entonces, fundamentalmente lo que esperamos es que se comience esta alfabetización y comenzar a informar a los usuarios del servicio de salud que la inteligencia artificial se está aplicando. Y cuando se lo debe informar, creemos fundamental que esa información no debe ser dada cuando el paciente, el ciudadano sanitario está accediendo al servicio porque tiene una patología, sino que se lo tiene que informar a través de las cartillas, de campañas de publicidad, de cuando se va a hacer estudios, de cuando ingresa a el sistema sanitario, a través de símbolos inequívocos. Es decir, que comencemos a visibilizar el símbolo de la IA que explique en qué prestaciones del servicio de salud se está aplicando la IA. Algo parece tan sencillo y tan de obviedad, pero creemos que es vital. Así como se reconoce cualquier símbolo que implica, por ejemplo, no fumar, o que implica el silencio dentro de un establecimiento sanitario, empezar a implementar el símbolo de la IA para que la gente comience a conocer, sin necesidad de leer términos y condiciones, que la IA forma parte de la prestación del servicio de salud. Creemos, no nos podemos extender por el tiempo, abundaremos en la explicación de la ponencia en el caso de que el jurado así lo requiera, y esperemos haber sido claros en este sentido. Muchas gracias y nos encontramos a disposición.
Muy buenas tardes a todas y a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Karina Mariel Papini y estoy muy contenta de participar en estas Jornadas Nacionales de Derecho de Salud. En el estado de desarrollo tecnológico actual, algunos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han considerado que la inteligencia artificial brinda grandes expectativas para mejorar la salud y la medicina en todo el mundo. Es necesario aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial colocando a la persona humana en el centro, es decir, respetando la dignidad intrínseca de todas las personas humanas. El tratamiento automatizado de datos personales con inteligencia artificial ha permitido procesar enormes cantidades de datos a una velocidad nunca antes imaginada. Esto ha permitido entonces recolectar enormes cantidades de datos, someterlos a procesamientos, elaborar perfiles, compararlos, someter los datos a procesos de scoring, realizar predicciones, en base a ellos tomar decisiones que impactan en la vida de las personas humanas, transferir los datos, subastarlos. Las normas de protección de datos personales en general consideran que los datos de salud forman parte de una categoría especial conocida como datos sensibles. Esto es lo que sucede con la Ley de Protección de Datos de la República Argentina. Estas normas establecen requisitos más exigentes para someter los datos sensibles, inclusive los datos de salud, a tratamiento. Ahora bien, en este contexto, es necesario que aprovechemos los beneficios de la inteligencia artificial, pero a su vez es necesario que las normas de protección de datos personales consagren nuevos mecanismos de protección de las personas humanas titulares de los datos y establezcan requisitos más exigentes para el procesamiento. Estos requisitos entiendo que deben ser exigidos a todas aquellas personas que intervienen en el ciclo de vida de los sistemas, desde la incubación hasta el despliegue y durante toda la ejecución. Entre estos requisitos se deben exigir, bajo mi punto de vista, el cumplimiento de todos aquellos que hacen a la existencia de sistemas de inteligencia artificial fiable, lo cual incluye la transparencia, la trazabilidad, la rendición de cuentas. Asimismo, es necesario generar las condiciones para que la persona humana pueda brindar un consentimiento realmente válido. Para ello, además, es necesario cumplir con el deber de información. Al tratarse de datos de salud, datos sensibles, es necesario que esta información tenga características. Debe ser cierta, clara, detallada, oportuna, adaptada a la situación en la que se encuentra la persona titular de los datos de salud. Finalmente, entre otros requisitos, es necesario que se exija que se cumpla con procesos de anonimización de los datos de salud. Si se logra cumplir con todas estas exigencias, va a ser posible aprovechar la inteligencia artificial y a la vez proteger los derechos humanos de las personas titulares de los datos de salud y respetar la esfera más íntima de las personas. Muchas gracias. Buen día, reciban un cordial saludo desde Ciudad de Guatemala. Aquí el abogado Alan Pierce Samayoa Chavarría, presentando para el concurso a la 7ª jornada de Derecho de Salud una breve ponencia que a continuación explicaré. Como todos bien sabemos, el mundo ha sido atacado por un virus pandémico, ¿verdad? El COVID-19, y cada uno de los gobiernos y estados nacionales han buscado la manera de
proteger a su población, específicamente proteger el derecho a la salud. Su servidor el año pasado tuvo la oportunidad de estar inmerso en el Ministerio de Salud, tanto como secretario ejecutivo del ministro, como secretario del Consejo Nacional de Salud, que es un órgano integrado por distintas entidades públicas y privadas que asesoran al ministerio. Y en ese sentido nos vimos involucrados en la contención del virus en el país. Guatemala ha tenido la ventaja que ha logrado acentuar y contener el virus en relación a otros países, a pesar de ser un país tercermundista con recursos limitados y con un histórico sistema de salud con necesidades. En ese sentido, vimos nosotros en su momento la decisión del gobierno estatal, ¿verdad?, de tomar parte de los estados de excepción contemplados en la ley para contener a la población, restringiéndole sus derechos constitucionales como la libertad de locomoción, libertad de reunión, entre otros. Y con esto contener el virus. En sí la ponencia que estoy presentando hace un breve resumen de las medidas que se tomaron en su momento cuando se establecieron estos estados de excepción, específicamente el estado de calamidad pública, cómo se moldeó para proteger el derecho a la salud dicho estado y sus repercusiones. No he sido muy extenso en cuanto a esto porque es una breve reseña, tomando en consideración el eje temático de las perspectivas del derecho, ¿verdad?, en la región latinoamericana. Bien, hasta ahí mi intervención. Estaré enviando también vía por escrito, conforme mencionan las bases, el documento, y quedo a la espera de su admisión, ¿verdad?, si fuera en ese sentido, y así mismo modificaciones y ampliaciones que consideren pertinentes de ser admitido. Muchas gracias y buen día nuevamente. Los recientes avances en neurociencia, inteligencia artificial y neurotecnología buscan disrumpir el ámbito de la salud. Tal es el caso de los avances en interfaces neuronales o interfaces cerebro-computadora que buscan conectar el cerebro humano con mecanismos de inteligencia artificial. Esto permite a personas que sufren algún tipo de discapacidad motora, audiovisual, o personas que sufren enfermedades neurológicas como el Parkinson, por ejemplo, o algún tipo de desorden mental, como lo puede ser la ansiedad o depresión, y estas herramientas son utilizadas para tratarlas en un ámbito clínico. Tal es el caso de tecnologías como el implante del ojo biónico, que buscan restaurar la capacidad sensorial en personas que sufren algún tipo de impedimento, en este caso visual. Pero también estas neurotecnologías también pueden ser utilizadas en personas sanas que buscan aumentar o mejorar sus capacidades cognitivas o sensoriales. Esto puede generar una profunda brecha social entre personas que decidieran aumentar sus habilidades cognitivas o sensoriales. Pero es el caso que hay personas que pudieran no tener los mecanismos de acceder a ellas o simplemente decidieran no hacerlo. Esto puede generar una serie de desafíos éticos, legales y sociales que deben ser considerados por el derecho para su regulación. Esto ha llevado a países como Chile a buscar regular estas novedosas figuras jurídicas. La Comisión de Desafíos del Futuro del Senado chileno
introdujo hace poco un proyecto de ley de neuroderechos que busca dar protección a las personas frente a los riesgos y desafíos que generan estas neurotecnologías. Este proyecto de ley busca regular novedosas figuras jurídicas, como lo es el derecho a la libertad cognitiva, un derecho de acceso equitativo al mejoramiento cognitivo y una protección contra sesgos algorítmicos para evitar que se produzcan inequidades sociales y garantizar a las personas un acceso justo y equitativo a estas neurotecnologías. Pero regular estos neuroderechos trae importantes desafíos éticos y legales a considerar. Uno de ellos es la autonomía, garantizar un consentimiento informado y establecer mecanismos efectivos para garantizar una protección a todas las personas en el acceso a estas neurotecnologías. Uno de los aspectos más complejos es determinar cuál es el contenido esencial de estos neuroderechos, cuáles deben ser sus límites y cómo deben ser regulados. Es aquí donde la bioética juega un papel fundamental al servir el bioderecho como instrumento para la adecuada liberación de estas novedosas figuras. Es importante que los diversos países se sumen a esta iniciativa de procurar una regulación efectiva de las neurotecnologías y de garantizar una efectiva protección a todas las personas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En esta ocasión me ha tocado a mí exponer lo que es, la figura del consentimiento como un eximente de responsabilidad en el derecho penal peruano hacia la despenalización de la eutanasia. En este trabajo, lo que se va a proponer es realizar un análisis de la figura del consentimiento y cómo es que este podría ser un eximente de responsabilidad para el derecho penal peruano, al ser aplicado específicamente en los casos de eutanasia. En ese sentido, vamos a pretender, en primer término, demostrar que la figura del consentimiento tiene que ser considerado como válido y como relevante. ¿Por qué? Porque cuando es expresado por el titular de un bien jurídico individual, debido a que este tiene el control sobre el mismo, ¿no? Y en segundo, que el Estado tiene que respetar la voluntad del interesado sin sobreponerse y sin anularla, conforme a la concepción neopersonalista, que señala que entre la relación Estado-individuo, el primero tiene que estar supeditado al segundo. Ahora, se va a entender primero por consentimiento, ¿no?, como la expresión de una conformidad de una conducta que es inminente de otro, pero que el declarante de su conformidad puede impedir, ¿no? A lo largo del tiempo se han creado diversas teorías, siendo las más relevantes que el consentimiento sea considerado como o una causa de justificación o una causa artificial. Para el presente trabajo se ha tomado en consideración la última de ellas, porque esto genera de que el titular del bien jurídico, al momento de dar consentimiento a un tercero, a un agente, origine que la conducta no lesione ningún tipo de bien jurídico individual. Por ende, la conducta vendría a ser inatípica. Ahora, estando ya a que estamos hablando de la relación del consentimiento con los bienes jurídicos individuales, diciendo que la vida es un bien jurídico individual, ¿no?, la pregunta es, si actualmente nos encontramos en un Estado social y democrático de derecho, ¿no?, en el cual tienen que ser respetados los derechos el bien jurídico individual se divide entre disponibles e indisponibles, ¿qué sucede en los casos en donde una persona, es decir, un enfermo terminal que ya no tiene ningún tipo de alternativas, ¿no?, y esté bajo sufrimientos intolerables, desee o manifieste de forma clara y concisa y libre que desea terminar con su vida, ¿no? ¿Es acaso posible que el consentimiento que es emitido por esta persona, ¿no?, sea realmente relevante, ya que esta es una forma de autodeterminarse, ¿no?, y en aras de salvaguardar también su derecho a la vida, su derecho a la libertad, su derecho a la dignidad, incluso a la muerte digna, y en consecuencia no se genere ningún tipo de vulneración al bien jurídico? Pues nosotros creemos que sí. Si bien el Estado tiene el deber de proteger los derechos, y en específico el derecho a la vida, no tiene, pues, el derecho de esta protección. Es decir, que solamente tiene la obligación de actuar frente a ataques que no son queridos, lo cual no sucede en los casos de eutanasia, porque es el mismo titular del bien jurídico que está manifestando de manera libre y de manera válida que desea culminar con su vida por la misma situación, por el mismo contexto en el cual se encuentra. Entonces, no tendría sentido, pues, señalar que verdaderamente se ha lesionado un bien jurídico por parte de un agente debido a que existe ya, pues, una intervención en una esfera ajena, pero que esta intervención ha sido determinada por el consentimiento. Entonces, el exigir a una persona que se encuentre atravesando una situación así y que desee poner fin a su vida, asumir
conductas, ¿no? Como es el soportar dolores físicos, dolores psíquicos, sin tener pues la oportunidad de renunciar a su propio derecho a la vida, desplegando así su propio autodesarrollo como persona, ¿no? No corresponde pues a una marca de la democracia. Es decir, se establece bien el derecho a vivir, pero no el deber de vivir. Entonces, el validar la eutanasia, para mí, implicaría la aceptación por parte de la sociedad del principio de autonomía de una persona, lo cual significa que se tienen que respetar aquellas decisiones que nosotros no compartimos. Gracias. Bueno, en este eje, retos éticos y legales de la inteligencia artificial en la salud, es un tema de gran trascendencia, bueno, como todos los que están propuestos. En mi caso, elijo este eje porque vengo estudiando sobre el tema de las tecnologías y el derecho. Mi ponencia la he nombrado como la inteligencia artificial como aliada de la salud. Habría que entender el concepto de inteligencia artificial. La Comisión de la Unión Europea lo define como una combinación de tecnologías, datos, algoritmos que tienen o se manejan por una capacidad informativa. En mi trabajo yo quiero presentar, diríamos, las luces y sombras de la tecnología, en este caso aplicada a la inteligencia artificial y la salud, porque la inteligencia artificial impacta grandemente, así como impacta también en otras dos grandes áreas, que es la seguridad y la educación, y este impacto puede ser positivo, puede ser negativo. Digamos que lo abordo desde los diferentes actores que están comprendidos en el manejo de la inteligencia artificial o de los usuarios de ellas. Y ahí me voy a referir tanto sea los actores del área salud, los pacientes, como los desarrolladores de estas tecnologías aplicadas a la salud, y asimismo las prestadores de asistencia médica. Lo más importante que encuentro es que no hay que perder de vista la mirada antropocéntrica. Es decir, no tengo una posición nihilista respecto a las tecnologías. Yo creo que lo importante es no olvidar que detrás de la tecnología está el hombre. Y por eso la forma de salvaguardar todo en pos del beneficio de la sociedad, bajo esta mirada que decíamos antropocéntrica, es no perder de vista que quienes están atrás de las tecnologías son los hombres. Por lo tanto, debemos enmarcarnos en pautas éticas y jurídicas, que es lo que nos va a llevar en un entorno positivo a beneficiarnos como sociedad, teniendo presente los principios de los derechos fundamentales que hacen a la dignidad del ser humano. Acá voy a presentar algunos casos de aplicación de la inteligencia artificial en el área de salud, y hay casos como, por ejemplo, planteo uno de Machine Learning en Estados Unidos, que se puede llegar a detectar riesgo de muerte prematura. Pero quiero a todo esto hacer una llamada de atención a la necesidad de ciertos parámetros que hay que fijarse para justamente no perder de vista este sentido positivo que pueden darle justamente las tecnologías a la salud, repitiendo un poco en beneficio de la sociedad. Las políticas públicas, es decir, el Estado encargado de proteger a la comunidad, no puede estar ausente, y en el contexto global en que vivimos, debe existir estas políticas con una interrelación a nivel nacional, regional y yo diría mundial.